El sol ya comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el jardín con un cálido tono dorado, mientras los niños reían y jugaban despreocupadamente. Observé a mis pequeños corretear, ajenos a la tormenta que se desataba dentro de casa. Jack y yo llevábamos semanas en un tira y afloja constante, y hoy parecía ser el día en que la tensión alcanzaría su punto de ebullición. No puedo creer que me digas eso, Jack. Siempre estás demasiado ocupado con tu trabajo para escucharme, le reproché, sintiendo como la frustración me invadía. Mi voz se elevaba, pero los niños seguían jugando, disfrutando de su infancia sin una pizca de preocupación. Jack, con su expresión tensa, cruzó los brazos sobre su pecho. No es solo mi trabajo, Emily. Tú también te encierras en tu mundo. No puedo ser el único que intenta comunicarse aquí, respondió, su tono era firme, pero había un atisbo de dolor en sus ojos. ¿Y qué se supone que debo hacer? Dejar todo lo que me importa de lado solo para que tú te sientas mejor, contesté, sintiendo como la rabia se mezclaba con la tristeza. Era como si cada palabra se convirtiera en una piedra lanzada entre nosotros, creando un muro que parecía insuperable. Solo quiero que podamos hablar sin que todo termine en una pelea, dijo, su voz se suavizó un poco. Me di cuenta de que su frustración no era solo con mis acciones, sino con la situación en general. No sé, Jack. A veces siento que ya no nos entendemos. Es como si estuviéramos hablando diferentes idiomas, murmuré, sintiendo que el aire entre nosotros se volvía más denso. La verdad es que no sabía cómo habíamos llegado a este punto. A veces, me preguntaba si el amor que una vez compartimos aún existía. La noche cayó, y me encontré sentada sola en la cama, revisando fotos antiguas de nuestra boda. Los recuerdos me invadieron como un torrente, sonrisas, promesas, sueños compartidos. ¿Qué nos pasó, Jack?, susurré para mí misma. Miré una foto en particular en la que estábamos abrazados, mirándonos con los ojos llenos de esperanza. La nostalgia me golpeó con fuerza, y mis lágrimas comenzaron a rodar. Justo cuando estaba perdida en mis pensamientos, Jack entró en la habitación. ¿Estás bien?, preguntó con una voz suave, pero yo sabía que estaba preocupado. Asentí, aunque en mi interior sabía que no estaba bien. Solo estoy recordando, dije con un hilo de voz. ¿Recuerdas cuando fuimos a aquel viaje a la playa? La risa que compartimos, los planes que hicimos, dijo Jack, sentándose a mi lado. Su mirada se suavizó, pero la sombra de la tensión aún permanecía entre nosotros. Sí, lo recuerdo. Todo parecía más sencillo entonces, respondí, sintiendo que el dolor en mi pecho se apretaba un poco más. Ahora, todo es una lucha constante. Después de una semana llena de discusiones y silencios incómodos, Jack rompió el patrón. Emily, he estado pensando, tal vez deberíamos ir a un retiro cristiano. Podría ayudarnos a reconectar, sugirió con cautela, como si tuviera miedo de mi respuesta. Me quedé sorprendida, el escepticismo se apoderó de mí. ¿Un retiro? ¿De verdad crees que eso resolverá nuestros problemas? Suena como una solución mágica, Jack, respondí con ironía. La idea me parecía absurda. ¿Cómo podía un retiro cambiar lo que habíamos estado enfrentando? Es solo una idea, pero creo que podríamos beneficiarnos. Podríamos aprender a comunicarnos de verdad, insistió, su voz denotaba una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Y si no funciona? ¿Y si solo es una pérdida de tiempo y dinero?, cuestioné, sintiendo que la incredulidad me invadía. Pero, en el fondo, había una pequeña chispa de curiosidad que comenzaba a encenderse. Si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, Emily, respondió Jack, mirándome a los ojos con sinceridad. En ese momento, vi una parte de él que había estado ausente durante tanto tiempo. Tal vez, solo tal vez, era el primer paso hacia algo mejor. Está bien, lo haré.
Pero no prometo que sea fácil, dije, sintiendo que una sombra de esperanza comenzaba a asomarse entre los muros que habíamos construido. Al llegar al retiro, sentí un nudo en el estómago. La entrada del lugar estaba adornada con flores brillantes y un letrero que decía, «Bienvenidos al renacer de sus almas». Miré a mi alrededor y vi parejas riendo, tomándose de las manos, disfrutando de una conexión que parecía inalcanzable para Jack y para mí en ese momento. Me sentía como una intrusa en un mundo que no era el mío. «¿Qué estamos haciendo aquí, Jack?», le susurré, tratando de no desmerecer la emoción que él parecía sentir. «Solo dame una oportunidad, Emily». «Tal vez esto sea lo que necesitamos», respondió él, con una chispa de esperanza en sus ojos que yo no podía compartir. Caminamos hacia el auditorio, donde la primera sesión iba a comenzar. Me senté al lado de Jack, sintiendo su calor a mi lado, pero a la vez, una distancia emocional que nos separaba. El orador comenzó a hablar sobre la importancia de la comunicación en el matrimonio. Cuando nos dejamos llevar por nuestras propias inseguridades, perdemos de vista lo que realmente importa, decía con voz amable. Miré a mi alrededor y vi a parejas asintiendo, tomando notas. Me sentí aún más fuera de lugar. Cuando llegó el momento de que Jack hablara, él tomó una respiración profunda y comenzó, «Nosotros, bueno, hemos estado pasando por un momento difícil. Emily y yo hemos dejado de comunicarnos y...». En ese instante, una risa estruendosa de una pareja al fondo interrumpió sus palabras. La risa llenó la sala, y vi cómo la expresión de Jack se apagaba poco a poco. Su mirada se desvió hacia el suelo, y su voz se volvió casi un susurro. «Quizá no sea el lugar adecuado para esto», murmuró, y mi corazón se encogió al ver cómo se cerraba ante la posibilidad de abrirse. «Jack, no te desanimes. Todos estamos aquí por una razón», le dije, intentando infundirle un poco de valor. «A veces, es más difícil para algunos que para otros». Él me miró, y aunque sus ojos mostraban gratitud, el desánimo aún lo envolvía. La sesión continuó, pero la atmósfera se volvió pesada entre nosotros. La conexión que una vez tuvimos parecía desvanecerse, y me preguntaba si realmente estaba dispuesta a seguir luchando por nuestro matrimonio. Más tarde, durante una actividad de grupo, nos dividieron en pequeños círculos. La facilitadora nos animó a compartir nuestros sentimientos. Al mirar a Jack, vi que él estaba tan perdido como yo. «Voy a empezar», dije, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. «Me siento desesperanzada. Siento que hemos perdido la dirección y no sé cómo volver a encontrarla». Mis palabras flotaron en el aire, y en ese momento de vulnerabilidad, una mujer a mi lado, llamada Sara, me miró con comprensión. «Me siento igual», confesó ella. «Mi esposo y yo hemos estado luchando. A veces, parece que estamos en mundos diferentes». Su sinceridad me hizo sentir un poco más conectada, como si no estuviera sola en esta lucha. «¿Cómo han llegado hasta aquí?», le pregunté, buscando alguna pista sobre cómo reconstruir lo que una vez fue. Un día decidí que ya no podía seguir callando lo que sentía. Hablé con él, y fue duro, pero era necesario, respondió Sara con una mezcla de tristeza y esperanza. «A veces, simplemente necesitamos arriesgarnos a ser vulnerables». Sus palabras resonaron en mí, y me di cuenta de que había estado guardando mis propios sentimientos por miedo a lastimar a Jack aún más. La actividad continuó, pero mi mente estaba lejos, reflexionando sobre nuestra situación. Miré a Jack, que estaba en silencio, y deseé que pudiera abrirse como lo había hecho Sara. Tal vez, solo tal vez, este retiro podría ser el lugar donde ambos encontráramos el coraje para enfrentar nuestros miedos y empezar a sanar. «Jack», murmuré, «¿te gustaría hablar después de esta sesión? Creo que necesitamos hacerlo». Él me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi una chispa de esperanza en su expresión. «Sí, me gustaría eso», dijo, y sentí que, aunque el camino fuera difícil, estábamos dando un pequeño paso hacia adelante.
A medida que los días del retiro avanzaban, la atmósfera en la casa de descanso comenzó a cambiar. La primera mañana, mientras el sol se filtraba a través de las ventanas, me desperté con una sensación de inquietud. Miré a Jack, que aún dormía, y me pregunté si realmente podríamos encontrar algo de esperanza en este lugar. Decidí que era momento de abrirme, de dejar que mis sentimientos salieran a la superficie. Durante el desayuno, mientras los demás se reían y compartían anécdotas, un silencio pesado se posó sobre nuestra mesa. Jack miraba su plato, y yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, rompí el silencio. Jack, ¿crees que realmente podemos perdonarnos? Pregunté, sintiendo el nudo en mi garganta. Él levantó la vista, sorprendido por mi pregunta. A pesar de la tensión en el aire, vi un destello de sinceridad en sus ojos. No lo sé, Emily. Pero tenemos que intentarlo. No podemos seguir así, respondió, su voz temblando ligeramente. La honestidad de su respuesta me impactó. Sentí que el peso de nuestros problemas comenzaba a desvanecerse, aunque solo fuera un poco. Después del desayuno, nos dirigimos a la primera sesión del día, donde el grupo se enfocaría en el perdón. La facilitadora, una mujer de voz suave y acogedora, nos habló sobre las heridas invisibles que llevamos. Con cada palabra, sentí que algunas de mis propias heridas comenzaban a salir a la luz. El perdón no es fácil, pero es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, dijo la facilitadora, mientras apuntaba a una pareja al fondo de la sala que se abrazaba. Cuando llegó mi turno de hablar, los recuerdos de nuestras peleas más acaloradas inundaron mi mente. Tomé aire profundamente y compartí. Siempre he sentido que mi voz no cuenta. Jack y yo, hemos dejado que las pequeñas cosas crezcan hasta convertirse en montañas. Me siento sola en esto, confesé, mis ojos llenos de lágrimas. Al terminar, sentí que el ambiente había cambiado. Jack se acercó y me tomó de la mano. Lo siento, Emily. No sabía que te sentías así. Prometo que voy a escucharte más, dijo, su mirada sincera y llena de remordimiento. Después de la sesión, me encontré con Sarah, la mujer con la que había compartido mis sentimientos días atrás. La vi sentada en un rincón, con la mirada perdida. Me acerqué y le pregunté. ¿Estás bien, Sarah? Pareces distante. Ella suspiró, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y comprensión. Es solo que mi matrimonio no es lo que pensé que sería. A veces, siento que estoy luchando sola, dijo, su voz quebrada. La conexión que sentí con ella fue instantánea. Compartimos nuestras historias, nuestras luchas y el miedo que ambas teníamos. Me di cuenta de que no estaba sola en esta batalla, y eso me dio un poco de esperanza. Esa noche, el grupo se reunió para una sesión de oración. Mientras todos estaban en círculo, me sentí envuelta en un manto de paz. Jack cerró los ojos y, en voz baja, comenzó a orar. Sus palabras resonaban con un fervor que nunca había escuchado antes. Dios, te pedimos que nos ayudes a encontrar la fuerza para perdonarnos y sanar. Queremos que seas el centro de nuestro matrimonio, oró, su voz firme y decidida. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que había estado buscando respuestas en los lugares equivocados. La idea de poner a Dios en el centro de nuestro matrimonio resonaba profundamente en mi corazón. Cuando Jack terminó de orar, abrí los ojos y lo miré. ¿Sabes? Creo que esto puede funcionar, le dije, sintiendo una chispa de esperanza. Lo sé, Emily. Podemos hacerlo juntos, respondió, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Con cada ejercicio de perdón y cada confesión, sentí que las murallas que habíamos construido entre nosotros comenzaban a desmoronarse. El retiro no solo era un refugio temporal, sino un espacio donde podíamos renacer, donde podíamos cambiar. Y mientras la noche avanzaba,
Me di cuenta de que el camino hacia la sanación había comenzado, y que estaba dispuesta a seguirlo, junto a Jack. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, cuando Jack y yo nos sentamos juntos en un banco del jardín del retiro. Era como si el mundo a nuestro alrededor se detuviera, y por un momento, todo lo que había entre nosotros se desvaneció. La brisa suave acariciaba nuestras mejillas y, aunque aún sentía el peso de los problemas que habíamos enfrentado, había algo en el aire que prometía un nuevo comienzo. ¿Te acuerdas de cuando solíamos venir aquí a este tipo de lugares? Jack rompió el silencio, su voz suave y nostálgica. Sonreí levemente. Sí, éramos tan jóvenes y llenos de sueños. Todo parecía tan fácil entonces. Él asintió, mirándome a los ojos. Siento que hemos perdido esa conexión, Em. Pero, ¿y si pudiéramos recuperarla? ¿Y si empezamos a hablar de lo que realmente nos preocupa? Mis dedos jugaron nerviosamente con la cadena de mi collar. La verdad es que tengo miedo, Jack. Miedo de lo que podría pasar si seguimos así. Pero al mismo tiempo, quiero intentar salvarlo. Yo también, respondió él, acercándose un poco más. Quiero que hablemos, a fondo. Sin interrupciones, sin distracciones. Tomé una respiración profunda y decidí abrirme. A veces siento que no entiendes mis necesidades. Me gustaría que me escucharas más, que me hicieras sentir que soy una prioridad en tu vida. Lo sé, y lamento no haberlo hecho. Me he estado enfocando tanto en el trabajo que he olvidado lo que realmente importa. Pero quiero cambiar eso, dijo Jack, sus ojos reflejaban sinceridad. Mientras continuábamos nuestra conversación, una risa a lo lejos nos interrumpió. Era Sarah, hablando con su pareja. La risa me hizo recordar lo que había compartido con ella ese día. Estaba tan perdida en mis pensamientos que no me di cuenta de que Jack había notado mi cambio de expresión. ¿Qué pasa, Em? Preguntó, su tono lleno de preocupación. Es solo lo que Sarah me contó sobre su esposo. Me hizo pensar en lo afortunada que soy de tenerte aquí, a pesar de nuestras diferencias, confesé, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Jack se quedó en silencio por un momento, su rostro se tornó serio. ¿Te sientes así? ¿Agradecida por mí? Sí. A pesar de todo, sé que eres leal. Y eso significa mucho para mí, respondí, sintiendo que las palabras se deslizaban de mis labios con una sinceridad renovada. La conexión entre nosotros se sentía más fuerte. Era como si cada palabra nos acercara un paso más a la recuperación de lo que habíamos perdido. En la última actividad del retiro, se nos pidió escribir cartas de perdón. Mientras todos se sentaban en círculo, el ambiente se llenó de murmullos y susurros. Tomé mi hoja de papel y comencé a escribir, pero mis pensamientos se desbordaron en un torrente de emociones. Jack, a mi lado, parecía estar en su propio mundo. Observé cómo su pluma danzaba sobre el papel, y la intensidad en su rostro me intrigó. Cuando levantó la vista, nuestras miradas se encontraron. ¿Qué escribiste, Jack?, le pregunté, curiosa. Él sonrió levemente, pero su expresión era seria. Es algo que necesitaba sacar de mi pecho. Espero que cuando lo leas, puedas sentir lo que siento por ti. Mis manos temblaban un poco al escuchar sus palabras. ¿Puedo saber al menos un poco? ¿De qué se trata? Es una carta de perdón, pero también de amor y compromiso. Quiero que entiendas que estoy aquí para ti, que quiero luchar por nosotros, respondió, su voz resonando con determinación. Me sentí abrumada por la emoción. Eso significa tanto para mí, Jack. Nunca había escuchado eso de ti. Es porque nunca te lo había dicho. Pero ahora, todo ha cambiado. Y quiero que lo sepas, dijo, su mirada fija en mí, llena de promesas silenciosas. La actividad continuó, pero mi mente seguía enfocada en Jack.
mientras escribía, me di cuenta de que cada palabra era un paso hacia la sanación. El dolor que había acumulado se desmoronaba con cada frase que redactaba. Finalmente, cuando todos terminaron, el facilitador nos invitó a compartir nuestras cartas si lo deseábamos. Jack fue el primero en levantarse. Su voz temblaba ligeramente, pero su determinación era palpable. «Quiero compartir lo que escribí a Emily», dijo, su tono reverberando en la sala. Mientras le escuchaba leer su carta, sentí que el amor que había estado oculto comenzaba a resurgir. Las palabras de Jack eran sinceras, llenas de una vulnerabilidad que nunca había visto en él antes. Cuando terminó, el silencio que siguió fue pesado, pero lleno de significado. Me sentía lista para abrir mi propio corazón y compartir mi carta con él y con todos los presentes. Pero en ese momento, también sabía que el camino por delante no sería fácil. Había mucho que reconstruir, y aún había sombras que aclarar. Al abrir la carta que Jack me había escrito, sentí como si el aire se volviera denso a mi alrededor. Las palabras escritas en aquel papel parecían danzar frente a mis ojos, cada frase una revelación, cada palabra un eco de nuestras vivencias. Emily, desde el fondo de mi corazón, quiero que sepas cuánto lamento el dolor que te he causado, decía. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas sin que pudiera contenerlas. ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo, Jack hubiera cambiado tanto? Recordé el hombre que había llegado al retiro con una barrera entre nosotros, un hombre que se había resignado a vivir en la sombra de sus propios miedos. Ahora, estaba leyendo un testimonio sincero de amor y arrepentimiento. Te prometo que trabajaré cada día para ser el esposo que mereces. Quiero que recuperemos lo que una vez tuvimos, continuó. Mi corazón se aceleró al reconocer la verdad en sus palabras. La ceremonia de clausura se acercaba, y las parejas se disponían a renovar sus votos. Miré a Jack, que tenía los ojos fijos en mí, llenos de esperanza. ¿Te gustaría hacerlo, Emily?, preguntó con una voz temblorosa. La idea me llenó de emoción y miedo a la vez. No sé, Jack. ¿Estamos listos para esto?, respondí, buscando en su mirada la certeza que necesitaba. Creo que sí, hemos llegado tan lejos. Y prometo que no quiero volver atrás, me aseguró, tomando mi mano con ternura. En ese momento, algo dentro de mí se reafirmó. Tal vez estábamos construyendo un nuevo comienzo, y dar este paso sería un símbolo de nuestro compromiso renovado. Está bien, lo haremos, le dije con una sonrisa que reflejaba tanto el miedo como la esperanza que sentía. La ceremonia fue una experiencia emotiva. Al escuchar nuestras promesas, sentí que cada palabra resonaba profundamente en mi ser. Te elijo a ti, hoy y siempre, dijo Jack, sus ojos brillando con sinceridad. Te elijo a ti, en cada día que pase, respondí, sintiendo que los lazos que una vez parecían desvanecerse se volvían a entrelazar con fuerza. Al salir del retiro, una ola de alivio me invadió. Habíamos superado un gran obstáculo juntos, pero a medida que nos dirigíamos a casa, una sombra de duda comenzó a asomarse en mi mente. ¿Podríamos realmente mantener este cambio? ¿Sería suficiente? ¿Qué piensas, Emily?, preguntó Jack, al notar mi silencio. Solo, estoy tratando de procesar todo esto, respondí con sinceridad. Me siento diferente, pero también un poco asustada. No quiero que esto se desvanezca. Lo entiendo. Pero podemos trabajar en ello, juntos. Prometí que iba a hacer lo que sea necesario para que esto funcione, me dijo, su voz firme pero suave. Su determinación me reconfortó, y decidí que debía aferrarme a esa esperanza. Esa noche, mientras nos acomodábamos en la cama, tomé su mano y se la apreté con suavidad. Jack, quiero que sepas que estoy dispuesta a luchar por nosotros, le dije, sintiendo que las palabras salían de lo más profundo de mi corazón. Yo también, Emily. No quiero perderte, respondió,
mirándome a los ojos con una sinceridad que me llenó de calidez. Sin embargo, mientras cerraba los ojos, una parte de mí seguía inquieta. Las promesas se sentían frescas, pero la vida real comenzaría de nuevo en la mañana. ¿Permanecería la conexión que habíamos cultivado? ¿O las viejas heridas volverían a abrirse? La duda me acompañó en el silencio de la noche, pero en ese momento, decidí que haría todo lo posible para proteger lo que habíamos reconstruido. Con la esperanza de un nuevo amanecer, me dejé llevar por el sueño, aferrándome a la idea de que juntos, podíamos enfrentar cualquier tempestad que viniera. Al llegar a casa, el aire se sentía diferente. Había una mezcla de esperanza y vulnerabilidad en mis entrañas. La experiencia del retiro había sido transformadora, nos habíamos prometido renacer como pareja, pero el eco de la duda aún resonaba en mi mente. Mientras acomodaba algunas cosas en la cocina, mi teléfono vibró. Al mirarlo, vi un mensaje de un número desconocido que me hizo el corazón latir más rápido. Hola, Emily. Soy Sara. Necesitamos hablar. Mis manos temblaron ligeramente al leer esas palabras. ¿Todo bien? Me preguntó Jack desde la sala, su voz entrecortada por el sonido de la televisión. Sí, y solo es un mensaje de una amiga. Intenté sonar natural, pero la inquietud en mi voz no pasó desapercibida. Jack se acercó, frunciendo el ceño. Sabía que no estaba del todo bien, pero decidí no profundizar en eso por el momento. Es solo una conversación sobre el retiro, pensé, tratando de calmarme. El resto del día transcurrió entre risas y charlas, pero el mensaje de Sara seguía en mi mente. Al anochecer, mientras Jack revisaba las cuentas del hogar, noté que su expresión se tornaba cada vez más seria. ¿Qué sucede?, pregunté, sintiendo un nudo en mi estómago. Hay un gasto aquí que no reconozco, dijo Jack, frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla de su computadora. Es de un restaurante, pero no recuerdo haber ido. El nudo en mi estómago se convirtió en una bola de hielo. ¿Y si está relacionado con Sara? Esa idea me invadió, y sentí un impulso de desahogar mis preocupaciones. Jack, comencé, dudando. Hay algo que me preocupa. Recibí un mensaje de Sara. Él se detuvo, mirándome fijamente. ¿Qué quiere? Su voz sonó tensa. No lo sé, pero, me detuve, buscando las palabras adecuadas. Me siento inquieta. Jack suspiró, y su mirada se suavizó un poco. Emily, no quiero que pienses que estoy ocultando algo, dijo, con un tono de sinceridad. He estado en contacto con ella, pero solo para hablar sobre nuestros matrimonios. Necesitaba consejos. Una mezcla de alivio y confusión se apoderó de mí. ¿Qué? Respondí, incrédula. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No quería preocuparte. Pensé que podría aprender algo. Su voz temblaba un poco, y podía ver que estaba siendo honesto. Nunca fue mi intención hacerte daño. Tomé una respiración profunda, tratando de procesar la información. Pero, ¿cómo puedo confiar en que esto no se convertirá en algo más? Mi voz sonó más herida de lo que pretendía. Te prometo que solo quería mejorar nuestra relación. Jack se acercó a mí, sus ojos suplicantes. Esta es la última vez que lo haré sin decírtelo primero. La tensión entre nosotros era palpable. La confianza que habíamos comenzado a reconstruir amenazaba con desmoronarse nuevamente. Pero en el fondo, sabía que Jack estaba intentando hacer lo correcto. Necesitamos buscar ayuda profesional. Dije finalmente, sintiéndome decidida. No podemos hacer esto solos. Jack asintió, su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y esperanza. Sí, estoy de acuerdo. Dijo, tomando mi mano. No quiero perderte. Lo miré a los ojos, buscando la sinceridad que siempre había amado en él.
Entonces, hagamos esto juntos. Respondí, sintiendo que, a pesar de las dificultades, estábamos eligiendo el camino correcto. Juntos, decidimos que nuestro compromiso debía ser más fuerte que cualquier sombra de duda. Con Dios en el centro y la comunicación como nuestra guía, teníamos el poder de reconstruir nuestro amor.